Buenas tardes, mi nombre es Maneli López, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Yo les voy a hablar de la unidad 2, que habla de planeación de recursos humanos, reclutamiento y selección de candidatos. El tema 2.1 es planeación de recursos humanos, proceso de planeación, relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos. La planificación estratégica es una de las herramientas más poderosas de las que se puede servir una pequeña y mediana empresa para llevar siempre hacia adelante su negocio. Hoy en día las empresas deben de tener en cuenta que es muy importante contar con una planeación de recursos humanos para poder tener un crecimiento óptimo y lograr sus objetivos a través del plan estratégico diseñado por organización. Su concepto es una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y demanda de empleados que tendrá una organización. Al determinar el número y el tipo de empleados que serían necesarios, el departamento de personal puede planear sus labores de reclutamiento, selección, capacitación y otras más. Esta permite al departamento de personal suministrar a la organización el personal adecuado en el momento adecuado, por ello se convierte en una actividad altamente prioritaria. Su importancia: la planeación de recursos humanos permitirá identificar la visión de la organización, donde se establece cuál es el objetivo de la misma y qué es lo que se requiere de ella. Al igual se detectarán cuáles son las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para encaminar los esfuerzos de la organización en pro del desarrollo y crecimiento con una proyección a largo plazo. El propósito de la empresa es utilizar todos estos recursos con tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se necesiten, al fin de alcanzar las metas de la organización, anticipar periodos de escasez y sobre oferta de mano de obra, proporcionar mayores oportunidades de empleo a las mujeres o a las minorías y a los discapacitados, organizar los programas de capacitación de empleados. Las ventajas de esto es mejorar la utilización de los recursos humanos, permitir la coincidencia de esfuerzos del departamento de personal con los objetivos globales de la organización, economizar en las contrataciones, expandir las bases de datos del personal para apoyar a otros campos, coadyuvar a la coordinación de varios programas como la obtención de mejores niveles de productividad mediante la aportación de personal más capacitado. La planeación de empleo o del personal, que es el proceso por medio del cual la empresa decide cuáles puestos cubrirá y cómo lo hará. La planeación del personal abarca todos los puestos futuros, desde el empleado de mantenimiento hasta el director general. El concepto de proceso se define como un flujo de eventos interrelacionados e identificados que se desplazan hacia un objetivo determinado. En cierto sentido, el proceso de planeación de recursos humanos es el flujo de sucesos por el cual dirección superior asegura el número suficiente de personal idóneo en el lugar adecuado y en el momento oportuno. El proceso de planeación de recursos humanos abarca diversas fases. La primera es planeación, la segunda es programación y la tercera es evaluación. Recordemos que una planeación estratégica dentro de una empresa hace referencia a la misión, objetivos, metas, productos a comercializar y planes de mercadotecnia a realizar, es decir, todo el proceso que permite a una compañía establecer dentro de un mercado y ser la mejor. Sin embargo, este concepto también tiene cabida dentro del estudio de los recursos humanos. Existen tres formas en que el Departamento de Recursos Humanos puede apoyar a la gerencia para formular y ejecutar una planeación estratégica. La primera son las oportunidades y amenazas externas. La Administración de Recursos Humanos puede dar información acerca de cómo se está manejando la mano de obra en la competencia, cuáles son sus planes de remuneración, las estrategias para un mejor posicionamiento, etc.
Además, entrega información sobre legislación laboral, seguros, planes de salud, etc. En este punto, la gerencia determina qué proyectos podrán imitarse o cuáles no tener en cuenta en la propia empresa. 2. Fuerzas y debilidades internas. Si la gerencia desea implantar una estrategia y los empleados no están correctamente capacitados, seguro que esta no funcionará. Antes de tomar cualquier decisión, la gerencia de recursos humanos ayuda a establecer si los empleados pueden cumplir a cabalidad con las tareas que van a ser asignadas. Además, es de gran ayuda para la gerencia saber cómo es el clima laboral al interior de la organización para determinar si se están cumpliendo los objetivos de la compañía. 3. Ejecución del plan. La Administración de Recursos Humanos debe participar fuertemente en la ejecución del plan estratégico de la compañía. El departamento de personal, por ejemplo, podría dar pautas importantes si existen políticas de reducción de trabajadores, incentivos por desempeño, capacitación de empleados, etc. Además, cabe recordar que el fin y el propósito fundamental de una compañía es satisfacer al cliente y por tal razón tener empleados comprometidos 100% con una organización que nunca descuiden al consumidor es papel primordial para la gerencia de recursos humanos. Una empresa que no conozca a sus empleados fracasará en cualquier estrategia que desee implantar. Tema 2.2. Reclutamiento y proceso y herramientas. El reclutamiento y selección tiene como objetivo estratégico los recursos necesarios para su ejecución en el área funcional y habla de la definición, convocatoria, evaluación y selección. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. La organización que trae sistemas, estructura y cultura de valores. Toda empresa se caracteriza por el incesante flujo de recursos necesarios para poder desarrollar sus operaciones y generar resultados. El reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la empresa. Es en esencia un sistema de información mediante el cual la empresa divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. El reclutamiento consiste en las actividades relacionadas con la investigación y con la intervención de fuentes capaces de proveer a la empresa de un número suficiente de personas que ésta necesita para la consecución de sus objetivos. Estas tienen 3 procesos. El primero es el proceso de atraer individuos oportunamente en suficiente número y con los debidos atributos a estimularlos para que soliciten empleo en la organización. El 2 es el proceso de identificar y atraer a la organización a solicitantes capacitados e idóneos. El 3 es el proceso de identificar e interesar candidatos para cubrir un puesto vacante. Tan pronto como un departamento se le presenta la existencia de una vacante, ya sea por renuncia, por aumento en el volumen de trabajo o por jubilación, etc., debe llenar un formulario de requisición, el cual debe ser entregado al Departamento de Recursos Humanos. El proceso de reclutamiento es el siguiente. 1. Generar la vacante. 2. Requisición. 3. Búsqueda de candidatos. 4. Internos, ya sea internos o externos. 5. Prueba de selección. 6. Entrevista preliminar. 7. Revisión de solicitud y currículum. 8. Candidatos reclutados. 9. Entrevista de selección. 10. Verificación de referencias y antecedentes. 11. Definición de selección. Y 12. El individuo ya contratado. Herramientas utilizadas en el reclutamiento de personal son las siguientes. La entrevista no estructurada
El entrevistador no tiene una agenda preparada con antelación, sino que permite que el entrevistado lleve las riendas del ritmo de entrevista. Este estilo de entrevista no le provee al entrevistador la información necesaria. Además, la falta de estructura dificulta la comparación y clasificación de los solicitantes, porque de estos no responden a las mismas preguntas. Currículum o historial profesional, test de habilidades cognitivas y psicomotoras. Cuestionarios y test de personalidad, fiabilidad y validez del instrumental influyen en el grado de acierto de la decisión. El tema 2.3 nos habla de la selección, proceso y herramientas. Introducción. Una vez que concluye el reclutamiento, el siguiente paso es escoger al candidato más adecuado para el puesto vacante entre las personas que aspiran al puesto. El concepto es el proceso que facilita la buena elección de candidatos, se llama selección y concluye cuando contrasta a una de las personas que solicita el trabajo. La selección del personal es el proceso mediante el cual se evalúan capacidades, experiencia y habilidades de un candidato en relación a un puesto vacante para elegir al más apto. Para esto tenemos que llevar un proceso y utilizar herramientas. La primera es depurar solicitudes. La 2 es evaluar los candidatos, la 3 es verificar referencias y la 4 es decidir quién contratar. A continuación las vamos a ver cada una. El paso 1, depurar la solicitud. El primer paso de selección es revisar cada una de las solicitudes analizando los datos de cada candidato. Escoge las solicitudes que van más acorde a tu necesidad. Los aspectos que deben tomarse en cuenta son distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo, escolaridad, experiencia laboral y sueldo que se solicita. El paso 2 es la evaluación de los candidatos. La evaluación de los candidatos se realiza utilizando básicamente 3 herramientas que son 1. La entrevista, todos los exámenes de habilidades o conocimientos y 3. La entrevista psicotécnica, esta cuando sea necesaria. Las técnicas para evaluar a los candidatos son las siguientes. La entrevista es un aspecto fundamental dentro del proceso de selección y prácticamente podríamos asegurar que del resultado de ella depende el 80% de la decisión de la contratación de una persona. El primer punto para llevar a cabo la entrevista es proporcionar un ambiente adecuado para realizar. El ambiente debe estar en disposición, el lugar y la organización. Los aspectos de la entrevista son la entrada, la experiencia de trabajo, el desarrollo académico, área familiar, área personal, expectativas laborales. Examen de habilidades o conocimientos. Es una prueba cuyo objetivo es valorar hasta donde sea posible de manera objetiva los conocimientos mínimos requeridos para el puesto. Este examen debe evaluar los conocimientos y habilidades necesarios para el trabajo, se tenga o no la experiencia. Evaluación psicotécnica. Las empresas utilizan pruebas psicotécnicas para medir las aptitudes, conocimientos, destrezas y habilidades de sus posibles empleados. El paso número 3 es verificar las referencias. Es importante verificar las referencias que el candidato proporcionó en su solicitud de empleo. Esto lo puede hacer por teléfono. Te recomendamos hablar por lo menos con 2 jefes anteriores y con 2 personas que lo conozcan. Cuando hables con sus jefes anteriores, pregúntales si lo conocen y cómo fue en términos generales su desempeño en el trabajo mientras laboró con ellos, cuál fue la causa de su salida y si lo recomiendan o no para un nuevo trabajo. El paso 4 es decidir a quién contratar. Con los datos que recabaste en la solicitud, con la entrevista y la verificación de referencias y complementándolos con los resultados de exámenes de habilidades o conocimientos, puedes evaluar globalmente a los distintos candidatos y elegir al más adecuado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.